tan tenso influyó en la recepción de su mensaje de conexión universal y paz. Fue crucial, de verdad. En un momento de tanta tensión y miedo nuclear, el mensaje de Sagan de que somos parte de algo mucho más grande, de que compartimos un hogar cósmico, era casi subversivo. Instaba a las superpotencias a reconsiderar sus acciones nucleares, ofreciendo una visión unificadora. Es decir, no solo educaba sobre ciencia, sino que también ofrecía una perspectiva moral y ética en un momento crítico para la humanidad. ¿Hubo otros elementos, además del contenido profundo, que contribuyeron a que Cosmos se convirtiera en un hito cultural tan masivo? Definitivamente, la serie tuvo un presupuesto de $6 millones, lo que permitió efectos especiales innovadores para la época. Sagan interactuaba con maquetas y efectos visuales que simulaban viajes a través de galaxias, creando una experiencia que se sentía más como una película de ciencia ficción que un documental. Eso debió ser revolucionario para la televisión de entonces, rompiendo moldes. Y la música, ¿verdad? Recuerdo que la banda sonora también fue icónica y muy influyente. Sí, la banda sonora de Vangelis fue absolutamente fundamental. Temas como Heaven and Hell crearon una atmósfera místico-cósmica que elevó la experiencia a otro nivel. De hecho, lanzó a Vangelis a la fama mundial, lo que demuestra el alcance cultural de la serie más allá de la ciencia. Así que, entre la narrativa cautivadora, los efectos visuales y la música envolvente, Cosmos era una experiencia inmersiva total. Pero, más allá del espectáculo, ¿cómo logró Sagan integrar ciencia, filosofía e incluso ética de una manera que resonara tan profundamente con la gente? Lo hizo destacando la importancia del pensamiento racional frente a dogmas y pseudociencias, pero siempre con una humildad asombrosa. Él no menospreciaba las creencias personales, sino que mostraba que la ciencia es la mejor herramienta para entender la realidad, y lo hacía con un respeto genuino. Esa distinción es clave. No era un ataque a la fe, sino una invitación a la curiosidad, al método científico y a una comprensión más profunda del universo. ¿Y qué hay de su famosa frase sobre la ciencia y la magia? Ah, sí, su afirmación de que la ciencia no quita la magia del universo, la multiplica, es una cita que encapsula perfectamente su filosofía. Diferenciaba entre el pensamiento mágico y el científico, mostrando que la comprensión profunda de cómo funciona el cosmos solo aumenta nuestro asombro y maravilla. Es una forma muy poética y accesible de ver la ciencia. ¿Y su concepto del punto azul pálido? ¿Cómo impactó eso en la conciencia colectiva y en nuestra percepción de la Tierra? El Pale Blue Dot fue una reflexión profunda sobre nuestra insignificancia y a la vez nuestra singularidad. Ver la Tierra como un diminuto punto en la inmensidad del espacio, capturada por la Voyager 1, nos obligó a una humildad cósmica y a una mayor responsabilidad hacia nuestro frágil hogar. Esa imagen y su poderosa narración realmente cambiaron la perspectiva de muchas personas sobre nuestro lugar en el universo y la importancia de cuidarlo. ¿Dirías que su legado principal fue ese despertar hacia una responsabilidad cósmica global? Sin duda, Jake, Sagan desmantelaba supersticiones con respeto, entendiendo la necesidad humana de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Su enfoque fue revolucionario, especialmente en un contexto de tensiones globales, promoviendo un despertar hacia esa responsabilidad cósmica que aún hoy resuena. Y eso es lo que lo hizo tan especial, ¿verdad? No solo un científico brillante, sino un comunicador extraordinario que nos invitó a ver el universo y a nosotros mismos de una manera completamente nueva, con asombro y un sentido de propósito. Exacto. Nos hizo sentir diminutos, sí,
pero también increíblemente especiales por ser parte de esta vasta y maravillosa existencia. Ese es el verdadero secreto de su impacto cultural duradero. ¿Y por qué Cosmos sigue siendo tan relevante, invitándonos a la exploración y al cuidado de nuestro planeta? Es una invitación que, sin duda, ha sido aceptada por millones, y la forma en que lo presentó, con esa mezcla de ciencia rigurosa y poesía, es algo que pocos han logrado igualar. Esa mezcla de ciencia rigurosa y poesía es fascinante. ¿Cómo crees que Carl Sagan lograba esa alquimia, esa forma tan particular de comunicar que hacía que el universo se sintiera tan cercano y personal para todos? Creo que su secreto residía en su capacidad de ser a la vez un científico brillante y un narrador excepcional. No solo presentaba hechos, sino que los tejía en historias, en una narrativa épica que nos hacía sentir parte de algo grandioso. Era como un poeta del cosmos. Un poeta del cosmos. Me gusta esa descripción. Y al hablar de esa narrativa épica, Cosmos cubrió una gama increíble de temas, desde el origen del universo hasta la vida extraterrestre. ¿Cómo manejó esa vastedad sin abrumar a la audiencia? Precisamente, esa fue otra de sus genialidades. Abordaba temas complejos como la evolución o la física cuántica, pero siempre los anclaba en preguntas fundamentales que todos nos hacemos. Utilizaba analogías, visuales impactantes y, por supuesto, la nave de la imaginación como un vehículo metafórico para explorar esos conceptos. La nave de la imaginación era más que un efecto visual, era una herramienta pedagógica, ¿no? Nos permitía viajar mentalmente a lugares inalcanzables. ¿Y qué papel jugó su propia personalidad, su humildad, en hacer que esos viajes fueran tan atractivos? Su humildad era clave. Sagan desmantelaba supersticiones y dogmas, sí, pero nunca desde una posición de superioridad. Siempre invitaba a la reflexión, a la curiosidad y mostraba que la ciencia no era un conocimiento elitista, sino una aventura compartida. Respetaba la necesidad humana de encontrar significado. Esa es una distinción importante. No era un ataque, sino una invitación a una forma diferente de entender el mundo. Y en esa búsqueda de significado, ¿cómo se entrelazaba su visión filosófica del universo con la ciencia que presentaba? Ahí es donde Cosmos se vuelve aún más profundo. Sagan veía el universo como la única deidad verdadera, una totalidad eterna y autosuficiente. Para él, el cosmos no necesitaba un creador externo ni una vida después de la muerte para ser asombroso. La ciencia, al revelar sus mecanismos, solo magnificaba esa maravilla. Es una perspectiva que desafía muchas concepciones tradicionales, pero que al mismo tiempo ofrece una reverencia profunda por la existencia misma. ¿Cómo crees que esa visión impactó a la gente, especialmente a aquellos que quizás nunca se habían planteado el universo de esa manera? Creo que les abrió los ojos a una forma de espiritualidad laica, si se quiere. Les mostró que el asombro y la trascendencia no estaban reñidos con la razón, que la ciencia, lejos de ser fría, podía ser la fuente de la más profunda admiración y conexión con el todo. Una conexión con el todo que, además, nos recordaba nuestra responsabilidad. Volviendo a la nave de la imaginación, ¿cómo crees que la serie logró que la gente se sintiera no solo asombrada, sino también empoderada para pensar críticamente y cuestionar? Al presentar la historia del pensamiento racional, desde las polis griegas hasta la supresión en las edades oscuras, Sagan nos dio una lección de historia y de ética. Nos mostró que la capacidad de cuestionar, de buscar evidencia, es un legado valioso que debemos proteger y cultivar. Así que la nave de la imaginación no solo nos llevaba a las estrellas, sino también a través de la historia del pensamiento humano. Es una visión muy completa. ¿Hay algún otro aspecto de su estilo de comunicación que consideres fundamental para esa magia? Sí, su voz, su tono pausado, casi hipnótico,
Y su forma de elegir cada palabra era como si cada frase estuviera cuidadosamente construida para resonar, para invitar a la contemplación. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Es cierto, su voz es inconfundible. Y esa combinación de contenido profundo, presentación visual innovadora, música envolvente y su estilo personal, ¿crees que es replicable hoy en día o fue algo único de Carl Sagan y su momento? Es difícil replicar la conjunción de todos esos factores, especialmente el carisma y la visión de Sagan. Sin embargo, su legado nos enseña que la ciencia puede y debe ser comunicada con pasión, con arte y con una profunda conexión humana. Es un estándar al que aspirar. Un estándar muy alto, sin duda. Y la nave de la imaginación sigue siendo un faro para muchos, ¿no? Un recordatorio de que el universo es un lugar de maravilla infinita, esperando ser explorado. Absolutamente. Y que esa exploración no es solo para científicos, sino para cualquiera con curiosidad. Sagan nos dio permiso para asombrarnos, para preguntar y para sentirnos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esa es la verdadera magia. Es una invitación que sin duda ha sido aceptada por millones, y la forma en que lo presentó, con esa mezcla de ciencia rigurosa y poesía, es algo que pocos han logrado igualar. Pero volviendo a ese contexto de la Guerra Fría, Rachel, ¿cómo crees que su mensaje de unidad y conexión cósmica fue percibido por los líderes y las poblaciones en un mundo tan polarizado? Bueno, Jake, en ese momento de miedo nuclear y tensiones entre superpotencias, el mensaje de Carl Sagan de que todos somos polvo de estrellas y estamos conectados era profundamente subversivo. No era un ataque directo, pero sí una invitación a ver más allá de las fronteras y las ideologías que nos dividían. Claro, era una forma de decir, miren, somos parte de algo mucho más grande y nuestras diferencias son insignificantes en la escala cósmica. ¿Crees que este mensaje tuvo un impacto real en la conciencia colectiva o fue más bien una voz en el desierto? Definitivamente no fue una voz en el desierto. Al llegar a 400 millones de personas en 60 países, su mensaje trascendió las barreras políticas. Ofreció una perspectiva unificadora que, aunque no detuvo la Guerra Fría de inmediato, sí sembró una semilla de pensamiento crítico y de responsabilidad compartida. Esa es una hazaña increíble para la época. Y pensando en la filosofía que subyacía a su trabajo, ¿cómo encajaba su visión de un cosmos como la única deidad verdadera en este mensaje subversivo? Porque eso también desafiaba muchas narrativas establecidas. Exacto. Al proponer una forma de panteísmo ateo, Carl Sagan ofrecía un marco de significado que no dependía de dogmas religiosos o ideológicos. Esto en sí mismo era subversivo porque invitaba a la gente a encontrar asombro y propósito en la realidad observable, en lugar de narrativas que a menudo justificaban conflictos. Entonces, era una forma de desarmar las justificaciones ideológicas de la guerra, al ofrecer una visión del universo que nos unía a todos bajo una misma ley cósmica, por así decirlo. ¿Y cómo se conectaba esto con su famosa reflexión del punto azul pálido? El Pale Blue Dot es la culminación visual de ese mensaje. Ver la Tierra como un diminuto punto en la inmensidad, un motita de polvo suspendida en un rayo de sol, hacía que las divisiones y los conflictos humanos parecieran absurdos. Era una llamada a la humildad cósmica y a la urgencia de proteger nuestro frágil hogar. Una imagen que sin duda resonó profundamente. Me pregunto si hubo alguna resistencia o crítica directa a este mensaje unificador de Carl Sagan por parte de los poderes establecidos, o si su enfoque científico lo hizo más difícil de atacar. Su enfoque fue muy inteligente. No era un activista político en el sentido tradicional, sino un científico que presentaba hechos y perspectivas.
La subversión venía de la implicación de esos hechos. Si somos tan pequeños y estamos tan conectados, ¿por qué nos estamos amenazando con la aniquilación nuclear? Era una crítica implícita pero poderosa. Entiendo. La ciencia como una herramienta para la paz, casi. Y su énfasis en el pensamiento racional, en la advertencia contra dogmas y pseudociencias, ¿cómo contribuyó esto a su mensaje subversivo en una era de ideologías tan arraigadas? Al promover la ciencia como la mejor herramienta para entender la realidad, Carl Sagan desafiaba cualquier sistema de creencias que exigiera fe ciega o que se basara en la ignorancia. En un mundo donde las ideologías se usaban para justificar la confrontación, la ciencia ofrecía un camino hacia la verdad compartida, un terreno común para todos. Así que, en esencia, estaba ofreciendo una alternativa a la narrativa dominante, una que valoraba la evidencia y la curiosidad por encima de la lealtad ideológica. ¿Crees que Cosmos logró cambiar la forma en que la gente pensaba sobre la guerra y la paz a largo plazo? Creo que sí, aunque quizás de forma gradual. Plantó la semilla de una conciencia global, de la idea de que somos una sola especie en un planeta vulnerable. Esa perspectiva es fundamental para cualquier movimiento hacia la paz y la cooperación, y su influencia se puede ver en el creciente movimiento ambientalista y en la conciencia de la interconexión global. Es fascinante cómo un programa de televisión sobre ciencia pudo tener un impacto tan profundo en la geopolítica y la conciencia social. Realmente fue más que un documental, fue un manifiesto por la humanidad. Absolutamente. Carl Sagan nos dio una razón para mirar hacia las estrellas y al hacerlo nos obligó a mirar hacia nosotros mismos y a reconsiderar nuestras prioridades aquí en la Tierra. Su mensaje de unidad y responsabilidad sigue siendo tan relevante hoy como lo fue durante la Guerra Fría. Y esa es la verdadera magia de Carl Sagan, ¿no? Su capacidad para transformar la ciencia en una herramienta para la reflexión ética y la acción global, un legado que sin duda sigue inspirando a nuevas generaciones. Sin duda, nos recordó que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un origen cósmico y un destino común. Esa es una verdad poderosa que trasciende cualquier conflicto humano. Es una invitación que sin duda ha sido aceptada por millones, y la forma en que lo presentó, con esa mezcla de ciencia rigurosa y poesía, es algo que pocos han logrado igualar. Pero volviendo a ese contexto de la Guerra Fría, Rachel, ¿cómo crees que su mensaje de unidad y conexión cósmica fue percibido por los líderes y las poblaciones en un mundo tan polarizado? Bueno, Jake, en ese momento de miedo nuclear y tensiones entre superpotencias, el mensaje de Carl Sagan de que todos somos polvo de estrellas y estamos conectados era profundamente subversivo. No era un ataque directo, pero sí una invitación a ver más allá de las fronteras y las ideologías que nos dividían. Claro, era una forma de decir, miren, somos parte de algo mucho más grande y nuestras diferencias son insignificantes en la escala cósmica. ¿Crees que este mensaje tuvo un impacto real en la conciencia colectiva o fue más bien una voz en el desierto? Definitivamente no fue una voz en el desierto. Al llegar a 400 millones de personas en 60 países, su mensaje trascendió las barreras políticas. Ofreció una perspectiva unificadora que, aunque no detuvo la Guerra Fría de inmediato, sí sembró una semilla de pensamiento crítico y de responsabilidad compartida. Esa es una hazaña increíble para la época, y pensando en la filosofía que subyacía a su trabajo, ¿cómo encajaba su visión de un cosmos como la única deidad verdadera en este mensaje subversivo? Porque eso también desafiaba muchas narrativas establecidas. Exacto. Al proponer una forma de panteísmo ateo, Carl Sagan ofrecía un marco de significado que no dependía de dogmas religiosos o ideológicos. Esto, en sí mismo,
Era subversivo porque invitaba a la gente a encontrar asombro y propósito en la realidad observable, en lugar de en narrativas que a menudo justificaban conflictos. Entonces, era una forma de desarmar las justificaciones ideológicas de la guerra al ofrecer una visión del universo que nos unía a todos bajo una misma ley cósmica, por así decirlo. ¿Y cómo se conectaba esto con su famosa reflexión del punto azul pálido? El Pale Blue Dot es la culminación visual de ese mensaje. Ver la Tierra como un diminuto punto en la inmensidad, un motita de polvo suspendida en un rayo de sol, hacía que las divisiones y los conflictos humanos parecieran absurdos. Era una llamada a la humildad cósmica y a la urgencia de proteger nuestro frágil hogar. Una imagen que sin duda resonó profundamente. Me pregunto si hubo alguna resistencia o crítica directa a este mensaje unificador de Carl Sagan por parte de los poderes establecidos, o si su enfoque científico lo hizo más difícil de atacar. Su enfoque fue muy inteligente. No era un activista político en el sentido tradicional, sino un científico que presentaba hechos y perspectivas. La subversión venía de la implicación de esos hechos. Si somos tan pequeños y estamos tan conectados, ¿por qué nos estamos amenazando con la aniquilación nuclear? Era una crítica implícita, pero poderosa. Entiendo, la ciencia como una herramienta para la paz, casi, y su énfasis en el pensamiento racional, en la advertencia contra dogmas y pseudociencias. ¿Cómo contribuyó esto a su mensaje subversivo en una era de ideologías tan arraigadas? Al promover la ciencia como la mejor herramienta para entender la realidad, Carl Sagan desafiaba cualquier sistema de creencias que exigiera fe ciega o que se basara en la ignorancia. En un mundo donde las ideologías se usaban para justificar la confrontación, la ciencia ofrecía un camino hacia la verdad compartida, un terreno común para todos. Así que, en esencia, estaba ofreciendo una alternativa a la narrativa dominante, una que valoraba la evidencia y la curiosidad por encima de la lealtad ideológica. ¿Crees que Cosmos logró cambiar la forma en que la gente pensaba sobre la guerra y la paz a largo plazo? Creo que sí, aunque quizás de forma gradual. Plantó la semilla de una conciencia global, de la idea de que somos una sola especie en un planeta vulnerable. Esa perspectiva es fundamental para cualquier movimiento hacia la paz y la cooperación, y su influencia se puede ver en el creciente movimiento ambientalista y en la conciencia de la interconexión global. Es fascinante cómo un programa de televisión sobre ciencia pudo tener un impacto tan profundo en la geopolítica y la conciencia social. Realmente fue más que un documental, fue un manifiesto por la humanidad. Absolutamente. Carl Sagan nos dio una razón para mirar hacia las estrellas y, al hacerlo, nos obligó a mirar hacia nosotros mismos y a reconsiderar nuestras prioridades aquí en la Tierra. Su mensaje de unidad y responsabilidad sigue siendo tan relevante hoy como lo fue durante la Guerra Fría. Y esa es la verdadera magia de Carl Sagan, ¿no? Su capacidad para transformar la ciencia en una herramienta para la reflexión ética y la acción global. Un legado que, sin duda, sigue inspirando a nuevas generaciones. Sin duda, nos recordó que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un origen cósmico y un destino común. Esa es una verdad poderosa que trasciende cualquier conflicto humano. Rachel, antes mencionamos brevemente la banda sonora de Cosmos, y creo que merece un segmento propio. La música de Vangelis fue, para muchos, tan icónica como la propia voz de Carl Sagan. ¿Cómo dirías que su trabajo contribuyó a esa atmósfera místico-cósmica que hizo tan especial a la serie? Jake, la música de Vangelis fue absolutamente fundamental. No solo acompañaba las imágenes, sino que las elevaba.
Temas como Heaven and Hell, Alpha y Polestar crearon una sonoridad que te transportaba, que te hacía sentir la inmensidad y el misterio del universo de una manera muy visceral. Es cierto, esa música tenía una cualidad casi etérea. ¿Crees que sin esa banda sonora la experiencia de Cosmos habría sido la misma? Me refiero a si la música fue un elemento clave para que la ciencia se sintiera tan accesible y emocional. Honestamente, no lo creo. La música de Vangelis no era solo un fondo, era una parte integral de la narrativa. Ayudó a traducir conceptos científicos complejos en una experiencia emocional y casi espiritual. Hizo que el cosmos no solo fuera algo para entender, sino para sentir. Esa conexión emocional es clave. ¿Y cómo crees que esta banda sonora, con su estilo tan particular, influyó en la percepción pública de la ciencia? Porque no era la típica música de documental. Para nada. Rompió con la idea de que la ciencia era algo frío o puramente intelectual. La música de Vangelis le dio una dimensión de asombro, de maravilla, incluso de misticismo, que hizo que la exploración del universo se sintiera como una aventura épica y profundamente humana. Fue un puente entre la razón y la emoción. Un puente muy efectivo, sin duda. Y de hecho, la serie lanzó a Vangelis a la fama mundial, ¿verdad? Eso habla del impacto cultural que tuvo la música por sí misma, más allá del contexto científico. Absolutamente. Su trabajo en Cosmos fue un trampolín para su carrera, demostrando que la música podía ser un vehículo poderoso para la divulgación científica y cultural. La gente no solo recordaba las palabras de Sagan, sino también las melodías que las acompañaban. Así que, en cierto modo, la música de Vangelis fue una extensión de la nave de la imaginación, ¿no? Nos llevaba a esos lugares cósmicos no solo visualmente, sino también a través del sonido. Exacto. Era el motor sonoro de esa nave. Te envolvía, te sumergía en la inmensidad del espacio y te preparaba para las revelaciones de Carl Sagan. La sinergia entre ambos fue, sin duda, una de las claves del éxito y del impacto duradero de Cosmos. Una sinergia que al parecer fue perfecta. ¿Y esa atmósfera místico-cósmica que mencionas, crees que también ayudó a Sagan a abordar temas más filosóficos o incluso espirituales sin caer en dogmas? Sí, creo que sí. La música creaba un espacio de contemplación, un lienzo sonoro que permitía a Sagan explorar esas ideas profundas sobre nuestro lugar en el universo, la insignificancia y la grandeza de la humanidad, sin que se sintiera como una lección, sino como una meditación. Es una forma muy interesante de verlo, la música como facilitadora de la reflexión filosófica. Realmente, Cosmos fue una obra de arte multidisciplinar. Rachel, hemos hablado de la música y el impacto cultural, pero quiero que profundicemos en cómo Carl Sagan logró entrelazar la ciencia con la filosofía y la ética. ¿Cómo abordó esa integración tan compleja en un programa de televisión? Jake, esa fue una de sus mayores genialidades. Carl Sagan no solo presentaba hechos científicos, sino que los enmarcaba en preguntas existenciales. Cubrió desde el origen del universo hasta la evolución, pero siempre conectando esos temas con reflexiones sobre nuestra existencia, nuestra moralidad y nuestro lugar en el cosmos. Es decir, no se limitaba a explicar cómo funcionaban las cosas, sino que también exploraba el por qué y el qué significa. ¿Cómo manejaba la delicada tarea de desafiar dogmas y pseudociencias sin sonar confrontacional o condescendiente? Esa es una excelente pregunta. Carl Sagan era un maestro en eso. Él abogaba por el pensamiento racional, mostrando sus orígenes en las antiguas poleis griegas y cómo fue suprimido por el dogma religioso. Pero lo hacía con una humildad y un respeto que invitaban a la reflexión, no al rechazo.
Su objetivo era empoderar a la gente para que pensara críticamente. Entonces, no era una crítica a la fe en sí, sino a la falta de cuestionamiento y a la aceptación ciega. ¿Y cómo encajaba su propia visión filosófica, lo que se ha llamado panteísmo ateo, en esta narrativa? Exacto. Para Carl Sagan, el cosmos mismo era la máxima realidad, una totalidad eterna y autosuficiente. Él veía la ciencia como la herramienta para entender esa deidad cósmica. No necesitaba un creador externo ni promesas de una vida después de la muerte para encontrar asombro y significado. La maravilla estaba en la realidad observable. Es una perspectiva que, sin duda, ofrecía una forma diferente de encontrar trascendencia. ¿Cómo crees que esta visión, tan arraigada en la ciencia, resonó con una audiencia global que quizás tenía creencias muy diversas? Creo que les ofreció una forma de espiritualidad laica, una que no exigía abandonar sus creencias, sino expandir su asombro. Les mostró que la ciencia, lejos de ser fría o deshumanizante, podía ser la fuente de la más profunda admiración y conexión con el universo. Era una invitación a la curiosidad compartida. Y en ese sentido, su famosa frase de que la ciencia no quita la magia del universo, la multiplica, cobra aún más fuerza. ¿Cómo aplicaba esa idea al desmentir, por ejemplo, la astrología o las supersticiones? Él lo hacía con una elegancia notable. En lugar de simplemente decir, esto es falso, explicaba por qué la ciencia nos da una comprensión más rica y verdadera del universo. Mostraba que la complejidad y la belleza de la astronomía real superaban con creces cualquier fantasía astrológica. La verdad era más fascinante que la ficción. Así que, en lugar de restar, sumaba, ofrecía una verdad más grandiosa. ¿Y cómo crees que esta integración de ciencia, filosofía y ética contribuyó a su mensaje de responsabilidad global, especialmente en el contexto de la Guerra Fría? Fue crucial al mostrar la interconexión de todo en el cosmos y al enfatizar la fragilidad de nuestro punto azul pálido. Carl Sagan no solo educaba, sino que también apelaba a nuestra conciencia ética. Nos recordaba que nuestras acciones aquí en la Tierra tienen consecuencias cósmicas y que la ciencia nos da la perspectiva para entenderlo. Es una forma poderosa de usar la ciencia como un catalizador para la acción y la reflexión moral. ¿Dirías que su enfoque multidisciplinario fue lo que realmente lo distinguió de otros divulgadores científicos de su tiempo? Definitivamente. Muchos podían explicar la ciencia, pero pocos podían tejerla tan intrínsecamente con la filosofía, la historia y la ética, y hacerlo de una manera tan accesible y poética. Carl Sagan no solo nos enseñó